Buenas noches, soy Enrique Gómez y le doy la más cordial bienvenida a este nuevo programa del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Tengo el gusto de compartirle que los programas, las mesas de análisis de Reto 2024 que realizamos durante todo el año pasado, gran parte del año pasado, se transforman, se convierten en programas. Y en el caso de la mesa de análisis que enfocábamos a la agenda nacional, se transforma en este programa, En México en Contexto. Y como dice el refrán, sin contexto no hay texto. En este programa haremos una revisión de la agenda nacional, pero desde una perspectiva de investigación, de datos, para aportarle a usted información y conocimiento útil para las audiencias, para el derecho a saber de las audiencias. Y hoy abordaremos un tema que preocupa y ocupa, que no solo es importante en la agenda nacional. Abordaremos el tema del consumo de drogas y la campaña de prevención que ha lanzado el gobierno federal. Y para ello, hoy me acompaña aquí en el estudio la doctora Gloria Ángeles Ávila. Ella es coordinadora del programa de proyectos de salud de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenida, buenas noches, doctora. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias, doctora. Y también nos acompaña vía remota el doctor Juan Manuel Quijada. Él es ex titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones del Gobierno Federal. Doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a toda la televidencia. Gracias. Pues bien, antes de comenzar, vamos a ver una pequeña cápsula que ha preparado nuestro equipo de producción para introducirnos a este tema. De acuerdo con el informe sobre la situación del consumo de drogas en México, correspondiente a 2019, elaborado por el gobierno federal, las y los mexicanos registraban un bajo consumo de estupefacientes si se compara con otros países. Sin embargo, el citado informe indicaba que el 8.6% de la población mexicana había consumido marihuana alguna vez en su vida, siendo la droga de mayor consumo en México. Respecto a la cocaína, 3.5% de la población había recurrido alguna vez en su vida a esta sustancia, por lo cual es el segundo estupefaciente de mayor consumo en nuestro país. A nivel de adolescentes y jóvenes, el consumo de drogas aumenta. El referido informe señala que el 17.2% de jóvenes de secundaria y preparatoria habían consumido drogas ilegales alguna vez en su vida, y 3.3% de los estudiantes de quinto y sexto grado de primaria habían consumido estupefacientes. En este contexto, el gobierno federal ha instrumentado la campaña preventiva nacional y permanente Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata, la cual incluye sesiones pedagógicas con estudiantes de secundaria y preparatoria para evitar el consumo de drogas, además de reforzar la atención en el sector salud, entre otras acciones. Bien, pues ya estamos de regreso a este programa de México en Contexto y quisiera comenzar, doctor Juan Manuel Quijada, que nos pudiera dar algún diagnóstico. Sé que en materia del consumo de drogas es difícil tener algún panorama o algún diagnóstico, estadísticas, pero ¿qué tenemos actualmente en México respecto al consumo de drogas en materia de datos? ¿Qué podríamos aportar para tener un contexto del cual podamos iniciar este análisis? Claro, muchas gracias, Enrique. Mira, lo primero que he de decir es que los últimos datos que tenemos es que alrededor del 4 a 5% de la población ha consumido, mexicana por supuesto, ha consumido alguna sustancia ilícita alguna vez en la vida. En el último año, el dato disminuye, si el consumo se sucedió en el último año, a aproximadamente el 1.5% de la población. Esto es en números promedio y números redondos. Sin embargo, si lo desagregamos, definitivamente las sustancias como el alcohol, el tabaco, puntean mucho más alto que todas las sustancias ilícitas que se consumen en el país. Esos son los datos en términos generales. Estos datos son en población de 12 a 65 años. Hay muchos factores alrededor de estos datos, por supuesto, pero en efecto estos son los que tenemos. Y he de agregar que la población que se atiende, es decir, los que piden ayuda por consumo de sustancias, pues la metanfetamina es una de las sustancias por las que más piden ayuda a los centros de salud o a los centros especializados, seguido de el alcohol, el tabaco,
y después ya un poquito más abajo está el cannabis y otro tipo de sustancias como los inhalables o la cocaína, por ejemplo. Doctor, entonces, aquí, en términos... perdón que le interrumpa, Sí, doctor. sí. Aquí el tema es, estas estadísticas que usted nos plantea son, comparativamente hablando con otros países, no sé si pudiéramos tener como que el dato, ¿son altas, son bajas, para tener un nivel de referencia? Claro, como dice en el concierto de las naciones, México no es uno de los altos consumidores. Nosotros estamos de media tabla para abajo en cuanto al consumo de sustancias ilícitas. Es decir, no somos uno de los países más consumidores en el planeta, y teniendo como referencia solamente las Américas, pues punteamos igual de media tabla para abajo. No somos un país consumidor que se vea a nivel mundial. Gracias, doctor. Pasemos con usted, doctora Gloria Ángeles. A nivel de las universidades, ¿qué panorama tenemos? Igual, tenemos tal vez ahí una situación de la falta de estadísticas, pero ¿qué panorama tenemos en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México en cuanto a este tema tan lacerante que es el consumo de drogas? Y también, ¿cómo instrumentar alguna campaña de prevención? Ok, la Universidad Autónoma del Estado de México está conformada por una población, un grupo etario entre adolescentes y jóvenes o adultos jóvenes. Sin lugar a duda, debemos de tener el consumo ahí de algunas sustancias, pero no tenemos el dato crudo, no tenemos una cifra, una estadística. Se han hecho algunos estudios, efectivamente, en relación al consumo de estas sustancias. Debo de comentar que nuestra Universidad Autónoma del Estado de México tiene un convenio firmado con IMSAMA, que es el Instituto Mexiquense de Adicciones y Salud Mental. Este instituto hizo un tamizaje el periodo pasado. Todavía no tenemos los resultados preliminares. Sin lugar a duda, vuelvo a repetir, debemos de tener por ahí el consumo, pero no es algo que vengan los jóvenes publicando el día al día. No, son datos sensibles que no los tenemos. Sin embargo, no queremos negar la existencia de esta problemática, y la universidad ha instrumentado programas de atención de salud mental y también de adicciones justamente a través de estas instancias. Entonces, sí tenemos programas de prevención, estamos instrumentando un programa de prevención cada periodo, cada semestre, sobre todo en planteles preparatoria y a nivel superior. A nivel superior también tenemos el mismo programa. No tenemos el mismo énfasis ni tampoco la misma demanda, porque baja un poco. Seguramente por la madurez de los jóvenes ya no tenemos tanto la problemática a nivel superior, pero en preparatoria todavía tenemos demanda. Y ahorita, si me permiten, les platicaré más adelante cómo se instrumenta este programa de prevención. Gracias, doctora. Doctor Juan Manuel Quijada, quisiera que también habláramos sobre el punto de los detonantes. ¿Por qué se consumen drogas? ¿Cuáles serían los detonantes? Sé que es un tema multifactorial, pero ¿cuáles son los detonantes por el cual los jóvenes incurren o incurrirían en el consumo de drogas? Claro, es una pregunta muy interesante. Como en efecto lo has dicho, es una cosa multifactorial. Tiene que ver, por supuesto, la parte biológica, la parte genética, hereditaria y el medio ambiente. Sin embargo, hemos visto con mucha claridad, y de ahí que México haya tomado una política de juntar y fusionar salud mental y adicciones, porque de cada 10 consumidores, 8 en realidad hacen el consumo por disminuir estos síntomas. La mayoría son de depresión y de ansiedad. Es decir, respondiendo a la pregunta, la gran mayoría de los detonantes para el consumo de sustancias es un padecimiento mental tipo depresivo, tipo ansioso, y encuentran los jóvenes en el alcohol, en el tabaco, en el cannabis, en diferentes sustancias, un paliativo momentáneo a sus síntomas, y de ahí se desprende y se detonan los consumos. Ese sería uno de los factores más importantes, el poder tratar la depresión y la ansiedad de una manera. Se automedican, por así decirlo, con sustancias y no acuden a atención, y de ahí ya podemos caminar desde un abuso hasta una posible dependencia. Que aquí estamos hablando, doctor, de un tema también de salud mental. Entonces, en una campaña de prevención tendríamos que hablar también de atender la salud mental. ¿No es así, doctor? Es correcto. Y así se ha hecho, dado que tan así que el año pasado se
por decreto del presidente, se creó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA, que precisamente fusiona los servicios de atención psiquiátrica, el Consejo de Salud Mental y lo que antes le llamábamos o denominábamos la CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones. Gracias, doctor. Pasemos obligadamente al tema de la salud mental. ¿Cómo estamos a nivel de la Universidad Autónoma del Estado de México para tener un panorama o como un estudio de caso de cómo está la salud mental de los universitarios, sobre todo el nivel medio superior y superior? Comentábamos en la pregunta pasada que no hay estadísticas sobre consumo de drogas, pero en materia de salud mental, ¿qué podríamos aportar en materia de datos, al menos en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, para el caso de sus estudiantes? Perfecto. Nuestra Universidad Autónoma del Estado de México es una institución preocupada por la juventud. En ese sentido, ya tenemos algunos años llevando a cabo un programa de atención física y mental de nuestros estudiantes. Se centra más en los adolescentes, en nivel preparatoria. Sin embargo, también se da atención a nivel superior. En este programa se cuenta con un grupo de expertos, de psicólogos, que están dispuestos para dar atención en salud mental preventiva y de canalización a aquellos estudiantes que detonan alguna situación, alguna sintomatología, que inclusive ellos mismos demandan atención, buscan ayuda y se les canaliza muchas de las veces a estas instituciones con las que nosotros tenemos convenio. En otras tantas, los mismos psicólogos de la universidad atienden vía en línea, presencial, a todos nuestros estudiantes. Tenemos un grupo de expertos en la universidad, psicólogos, con diferentes formaciones. Por ejemplo, tenemos a un máster en adicciones que con él se canalizan específicamente a todos nuestros estudiantes que demandan alguna atención. No necesariamente siempre son canalizados por los docentes. La gran mayoría se busca que el estudiante sea quien pida, levante la mano, que reconozca que tiene un problema para ser atendido. Tenemos un programa de tutoría académica que nos ayuda a identificar a estudiantes que tienen alguna problemática. Se les recomienda al estudiante que busque apoyo. Yo no puedo obligar a un estudiante que busque apoyo si no nace de él. Entonces yo simplemente le doy la información. Dentro de la universidad tenemos este programa, puedes mandar un correo para que busques una cita, se le da la cita, se le programa y se le atiende al estudiante. Y en este caso, ¿podríamos hablar de algún tipo de estadística? ¿Cuántos jóvenes recurren a este tipo de apoyo? Sí, afortunadamente... ¿Qué porcentaje? Aproximadamente tenemos una demanda del 25% de nuestra población estudiantil a nivel global. La universidad atiende a más de 90,000 estudiantes, tanto de nivel medio superior como de nivel superior. Entonces, sí tenemos demanda. Las agendas de nuestros psicólogos se ha visto muy saturada, inclusive llegamos a tener en ocasiones en lista de espera, pero la gran mayoría es atendida. Sí, hay otros estudiantes que dicen, bueno, ¿qué puedo hacer si me siento un tanto mal? Si nosotros los podemos contener, les podemos atender, les atendemos. Y si ellos buscan otra atención de mayor especialidad, podemos canalizarles. Se han hecho canalizaciones inclusive a psiquiátricos del IMSS o a estas instituciones, por ejemplo, INSAMA, a todos los centros de atención juvenil. En caso de que ellos requirieran una atención más especializada, se les canaliza. Entonces, sí tenemos un programa muy ambicioso, muy grande, tratando de contener esta salud mental del estudiante. De acuerdo. Pues bien, vamos a hacer un corte. Estamos hablando sobre el consumo de drogas y la campaña de prevención que ha lanzado el gobierno federal, aquí en México en Contexto. Regresamos. Ya estamos de regreso en esta emisión de México en Contexto. Hoy estamos hablando del consumo de drogas en México y las estrategias de prevención. Nos acompañan los especialistas Gloria Ángeles Ávila y Juan Manuel Quijada.
Antes del corte hablábamos un poco de las estadísticas, de cuál es el panorama, tratando de ir generando ese contexto sobre el consumo de drogas en México. Doctor Juan Manuel Quijada, quisiera en esta segunda parte que analizáramos ya la campaña preventiva y permanente y nacional que ha lanzado el gobierno federal, denominada Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata. Destacan distintas acciones en esta estrategia, como la implementación de sesiones pedagógicas, tanto en escuelas secundarias como en preparatorias. Esto cambia, este tipo de instrumentos o de herramientas cambian el enfoque como se había venido instrumentando la prevención respecto al consumo de drogas, doctor. Bueno, en realidad he de comenzar contestándote y poniendo un poco el contexto, como bien lo dices. Existe la prevención desde salud pública, lo que le llamamos la prevención universal, que es para todas las personas. La prevención selectiva, que es para ciertos grupos de personas, y la prevención indicada, que propiamente es para quien ya hemos identificado un consumo de sustancias en la mayoría de los casos. La campaña que actualmente se despliega desde el gobierno federal es una campaña que va de la prevención universal a la prevención selectiva. Es decir, es un mensaje para toda la población, para los maestros y las familias, como fue comentado, pero también es un mensaje selectivo hacia el nivel secundaria y medio superior. Y esto hace que, como precisamente son los grupos de mayor riesgo, podamos tener un mejor impacto en ellos. Es importante dentro de la prevención el poderles hacer, y uno de los mensajes más fuertes es que ellos, tanto los jóvenes, los adolescentes y sus familias, conozcan el impacto tanto físico como mental que puede hacer una sustancia en su cuerpo y en su mente. De esta manera, entonces, estamos ante una campaña preventiva en la cual pues esperamos tener buenos efectos a mediano y a largo plazo. Y entonces, doctor, ¿cuál es la diferencia de esta campaña respecto a otras campañas o estrategias que se han instrumentado en el pasado? Una de las principales diferencias, y quizá la más importante, es el cambio de paradigma, de ya no criminalizar a quien consume una sustancia, ya no estigmatizar a quien consume una sustancia, sino tenderle la mano desde la salud pública, desde las instituciones y principalmente irnos a las causas, es decir, a la prevención. ¿Cuáles son estas causas? Tienen que ver con la salud, con el acceso a vivienda, con el acceso a educación, con el acceso a los servicios fundamentales. Y esto es un cambio radical que al día de hoy es ejemplo a nivel mundial. De acuerdo, doctor. Pues muchas gracias. Y vamos con usted, doctora. En el tema de las universidades, ya en la instrumentación de esta estrategia que se ha anunciado, se habla de estrategia de aula, de intervenciones pedagógicas, en el caso de preparatorias, de medio superior. Dos preguntas. La Universidad Autónoma del Estado de México tiene profesores, pedagogos especializados, capacitados en materia de consumo de drogas o para prevenir el consumo de drogas. Y dos, si esta estrategia también se debería instrumentar a nivel superior. Claro, con todo gusto. Sí, nuestra universidad se ha blindado de personas altamente preparadas en estos temas. Dentro de ellos está el grupo de los psicólogos que pertenecen al programa de atención psicológica. Sin embargo, también, decía hace un momento, tenemos el programa de tutoría académica. Este programa de tutoría académica blinda de herramientas y estrategias a todos los docentes para acompañar al estudiante a un feliz término académico. Y entre todos se suman voluntades y esfuerzos para poder identificar en el estudiante estas necesidades. Quiero mencionar que, por ejemplo, entre estos programas que buscan satisfacer esta necesidad de nuestros estudiantes, se ha identificado la posibilidad en algunos espacios de llevar a cabo inclusive un programa que se llama Escuela para Padres, en donde se involucra al padre de familia, en donde le decimos grandes rasgos del plan de estudios que está cursando su hijo, pero también le decimos las instancias a donde pueden acudir en caso de que el padre de familia identifique algún comportamiento extraño en el hijo. Tenemos inclusive
inclusive programas específicos, clases, talleres, conferencias para padres de familia en donde les decimos qué tips pueden tomar ellos en cuenta para identificar a tiempo alguna adicción del joven. Y además de estos tips, también para nuestra planta docente tenemos talleres de primeros auxilios emocionales, donde preparamos primero al gabinete de cada espacio académico, al director, al subdirector académico, administrativo, a los tutores, a los coordinadores, orientadores, para identificar necesidades en nuestros estudiantes. ¿Qué hacer ante un caso de ansiedad, una crisis emocional? ¿Qué hacemos? En ese caso, sobre todo en planteles, porque tenemos todavía menores de edad, se busca de manera inmediata el contacto con el padre de familia o con el tutor. Se le avisa que su hijo está pasando por esta circunstancia y para buscar también elementos de que el padre de familia nos alimente y nos diga, es que sí, mi hijo recurrentemente llega tomado a la casa. Pues entonces sabemos cuál va a ser la línea a seguir, cuál es la estrategia y lo canalizamos justamente inclusive a centros de atención juvenil, por ejemplo. Y en el caso de lo que le comentaba, ¿qué tan viable es instrumentar esta estrategia en nivel superior? Se sigue la misma dinámica, aunque en el nivel superior ya el joven es adulto, ya es mayor de edad, toma sus propias decisiones, pero se busca sensibilizarle. Mira, tienes este problema, te ponemos a libre elección en dónde quieres atenderte. Y se sigue la dinámica con el tutor o con el psicólogo directamente. Pero obviamente sería recomendable que en esta campaña nacional también se incorpore al nivel medio superior. Sí, al nivel superior. Al nivel superior. Sí, claro. Es que no estamos exentos. Inclusive ya decía el doctor, este problema es multifactorial y muchas de las veces el problema viene desde casa, viene desde preparatoria o viene desde secundaria y ya se manifiesta, puede ser que se manifieste a nivel superior. Tendremos que atenderlo de manera consecutiva, no abandonarlos. Es un programa que tiene que iniciar sí en la secundaria, pero terminar tal vez en el nivel superior para egresar al profesionista, a la sociedad, lo más saludable íntegramente, tanto mentalmente como físicamente. Gracias. Y doctor Juan Manuel Quijada, pues ya estamos entrando al tema de la salud mental, lo que platicábamos al inicio del programa. ¿Qué otras acciones se pueden instrumentar dentro de esta estrategia a nivel nacional que se ha anunciado, pero en materia de salud mental? ¿Cómo atacar, revertir problemas de salud mental que puedan estar presentando los jóvenes y que en determinado momento los lleven al consumo de drogas? Claro. Primero quiero felicitar a la Universidad Autónoma del Estado de México por estas acciones que tienen. Definitivamente la evidencia científica los respalda, en donde el contexto y el entorno abordarlo va a disminuir y drásticamente, importantemente, el consumo de sustancias. ¿Qué otras acciones podemos hacer? Empezar incluso antes. Ahorita mencionaban de extenderlo a la universidad, pero también hay que extenderlo o hay que ampliarlo hacia las primarias. En las primarias, más allá de hablar de sustancias, es importante hablar de las emociones, que enseñemos a nuestros niños, a nuestras niñas a expresar sus emociones, a identificarlas y a lidiar con ellas en el cotidiano, ante la frustración, ante la tolerancia, por supuesto, no a las violencias. Y esto nos va a llevar, por supuesto, a mejores resultados. El involucrar a los padres. También la evidencia científica nos habla de que disminuye mucho. Y en términos de salud mental, les pongo un ejemplo. Un niño que tiene depresión, con un niño que tiene depresión y que es tratado, el que no fue tratado tiene hasta 19 veces más riesgo de consumir una sustancia en la vida adulta. Entonces, si nosotros iniciamos desde la preprimaria, la primaria, cuidando la salud mental y las emociones de nuestros niños, niñas y adolescentes, vamos a tener mejores resultados. Gracias, doctor. Doctora Gloria Ángeles, para ir tratando de cerrar el programa del día de hoy, ¿qué otras acciones también se pueden instrumentar, incluso el garantizar espacios libres de drogas en las universidades, en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, reforzar la vigilancia, reforzar la cultura de la denuncia, porque en el fondo estamos hablando de que en las universidades se consumen drogas, pero ¿cómo evitarlo con otras acciones a lo mejor más coercitivas?
Claro, sin lugar a duda, esto tiene que ver con suma de voluntades. Nosotros como institución educativa no podemos hacer las cosas solos. Tenemos que, y la universidad de hecho tiene gran respaldo con la Dirección de Seguridad municipal, en donde también combinan esfuerzos con la seguridad institucional. Nuestra universidad tiene una dirección de seguridad institucional a través de compañeros vigilantes que se ponen justamente a la entrada de cada espacio académico. Hoy en día ya no podemos transitar libremente porque no sabemos qué persona puede entrar a vender los famosos brownies contaminados de alguna sustancia. Tenemos que identificar quiénes son los que están entrando a nuestra universidad. Ellos son el primer filtro que nos ayudan a identificar esto. Pero también tenemos el Consejo de Estudiantes que pueden identificar algunas acciones o pueden instrumentar acciones para la prevención de esto. Y tienen conocimiento, los jóvenes son los primeros que se enteran en qué tiendita están vendiendo tal o cual sustancia. Ellos lo pueden denunciar, tenemos un espacio de denuncia en donde se da atención prioritaria a esto. Nosotros como autoridades de cada espacio académico lo notificamos a la Dirección de Protección Institucional y ellos le dan seguimiento con las autoridades municipales. También seguimos o nos abrigamos con las políticas de no tener establecimientos que vendan sustancias o bebidas alcohólicas en una distancia, en un rango, en un perímetro alrededor de las preparatorias, de los espacios educativos de nivel superior. Entonces, sí nos combinamos, sí nos apoyamos y fortalecemos entre todos. Gracias, doctora. Pues estamos llegando al final de este programa, muy interesante, muy complejo el tema, pero les quisiera pedir para concluir sus conclusiones, un minuto de conclusiones, doctor Juan Manuel. ¿Qué podríamos aportar, cómo podríamos resumir esta conversación que hemos tenido el día de hoy? Claro, uno de los aspectos más importantes es la intersectorialidad y atacar y entender que es un problema de toda la sociedad en donde todos debemos de participar. Todas las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, el dar oportunidades a nuestros infantes, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, la cultura, el deporte, definitivamente el reforzar todos los factores protectores y buscar disminuir los factores de riesgo es algo que nos va a llevar a buen puerto en cuanto al consumo de sustancias. Y la política actual que se hace en México, que es abordar como un problema de salud mental, definitivamente nos va a ayudar mucho. Esto nos lleva también con muchos riesgos y los movimientos en salud pública pues no pueden ser de la noche a la mañana. Sin embargo, creo que no hay camino más largo que el que no se inicia y este camino se inició ya desde hace un sexenio y esperemos que las actividades y los programas de este sexenio nos sigan reforzando en ese mismo camino de la salud pública y de el involucramiento de los demás sectores de la sociedad. Gracias, gracias doctor. Y doctora Gloria Ángeles, sus conclusiones en un minuto le rogaría. Gracias, procuraré ser breve. Creo que es importantísimo este paso que está dando nuestro gobierno, tanto federal como estatal, es importante. Pero también es importante que hagamos saber a nuestra población, a nuestra comunidad, a todos que formamos una sociedad, que este es un problema que incumbe a todos, ya lo dijo el doctor. Nuestra universidad, a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación, también busca implementar algunas estrategias de esparcimiento, de deporte para nuestros estudiantes, con la finalidad de distraerlos de esos riesgos, de esas tentaciones a caer en las adicciones, para que ellos tengan otras herramientas, otras redes de apoyo, tanto social como familiar. Entonces, nuestra universidad está más que comprometida con la salud de los universitarios y ténganlo por seguro que por eso somos consecutivamente la universidad número 1, universidad pública con reconocimiento nacional por atender a toda nuestra comunidad. Y también quiero hacer un comercial, pronto estaremos inscribiendo a nuestra universidad dentro del programa de universidades saludables. Con todas estas estrategias que llevamos a cabo, estamos seguros que vamos a lograr formar parte de este programa de universidades saludables atendiendo a toda nuestra comunidad universitaria. Y cabe mencionar que no nada más atendemos estudiantes, también atendemos a nuestros docentes, también nos preocupamos por el personal administrativo que forma parte de toda la universidad.
Gracias, doctora. Pues les agradezco a la doctora Gloria Ángeles, al doctor Juan Manuel Quijada, y sin duda podemos llevarnos que de esta mesa el consumo de drogas representa un flagelo para nuestra sociedad y lacera a nuestras juventudes. Por ello, la importancia de que las campañas sean permanentes y apunten hacia las causas de este consumo. El reto es garantizar espacios libres de drogas, ruta donde está implícita la salud mental. Es un reto que involucra a sociedad y gobierno. Le agradezco que nos haya acompañado esta noche, donde hemos colocado a México en contexto. Buenas noches.